Hola, bienvenidos un día más a Charlas para el Alma. El día de hoy me va a acompañar Violeta Díaz, emprendedora desde 2021, actualmente dedicada a la gestión de proyectos con una visión holística. Acompaña a mujeres líderes de negocio con tendencia a validarse a través del trabajo para que conviertan su emprendimiento en un negocio planta, sostenible y que les permita vivir desde la calma. Me parece un proyectazo increíble y hoy justamente vamos a hablar de muchas cosas interesantes en relación al trabajo. Cambio de trabajo, burnout, compartimentación, etcétera. Así que vamos a darle paso ya a Violeta para que iniciemos esta charla. Hola, Hola, ¿qué tal, Janine? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí en Charlas para el Alma, que me hace muchísima ilusión. Genial. Bueno, ¿qué te parece si para empezar te presentas tú un poquito más, ¿no? Nos cuentas un poquito más sobre ti, porque yo siempre digo algo muy breve, pero luego tenéis cada uno una historia que me parece, bueno, impresionante y en este caso creo que es importante mencionarla, ya que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? A partir de eso, sacar como el jugo. Fenomenal. Pues bueno, la presentación que has hecho realmente pone el punto de partida en el momento en el que estoy ahora mismo, pero sí que es verdad que, bueno, precisamente por el tema que vamos a tratar hoy, me presento un poco más extensamente. Y empiezo pues diciendo que efectivamente empecé como emprendedora en 2021 y durante los 2 primeros años de mi emprendimiento mi actividad estuvo dedicada a la asistencia virtual. Me dedicaba sobre todo a las áreas de atención al cliente y gestión interna de los negocios, también haciendo partes de facturación y contabilidad, más temas administrativos, pero poquito a poco pues me di cuenta de que se me quedaba un poco pequeño este papel y que mi alma y mi persona quería más. Quería nuevos retos, yo además estaba formándome como project manager digital y bueno, la verdad es que para mí fue una especie de evolución, ¿cómo se llama esta palabra que ahora no me va a salir? Evolución orgánica hacia la gestión de proyectos. Y fue el año pasado cuando decidí pues, ya poner el punto y final a mis servicios como asistente virtual y quedarme con mis nuevos servicios de Project Manager. Y poquito a poco ha sido cuando le he estado dando como forma, ¿no?, a este apellido que yo le llamo de holística, porque al final también me di cuenta de que tal y como estaba en el mercado presentados los servicios de Project Management, bueno, a mí me representaban, pero hasta cierta parte y me apetecía desarrollarlos a mi manera y crear algo un poquito diferente, que estuviera como más en consonancia con mis creencias, con mis valores y con lo que yo realmente vivo y siento como gestora de proyectos. Así que, bueno, esta es resumidamente mi vida laboral durante los últimos 3 años. Qué interesante. Mira, me ha venido a la mente el hecho de que, como nosotras ya hemos hablado antes, yo sé un poco, ¿no? el tema. Claro. Entonces, fíjate, una persona que generalmente le gustan los cambios, le gusta probar cosas nuevas, quizás esta transición es como probar una nueva experiencia. Pero considero que quizás tú has tenido otro proceso, ¿verdad? Cuando has tenido este cambio, ¿cómo ha sido ese cambio para ti? Pues sí, realmente no soy una persona que me considere especialmente fan de los cambios. A mí me gusta la estabilidad. Soy Capricornio, para quienes entiendan de astrología. Soy Capricornio, muy Capricornio, como digo yo, porque tengo el Sol en Capricornio, pero tengo un montón de planetas también en Capricornio. Y eso al final me ancla mucho, ¿no?, a la tierra, a la estabilidad, a la materialización y siento que es un poco lo que me ayuda a gestionar proyectos, ¿no? Esa estabilidad, esa organización, esa planificación que me resulta como sencilla y que hasta hace poquito, y creo que de aquí viene la clave, ¿no? Hasta hace poco yo pensaba que todo el mundo tenía esta facilidad y no le daba importancia a que yo pudiera hacer las cosas de determinada manera, pues con una planificación y organización que parecían beneficiosas para los proyectos, porque yo pensaba que es que todo el mundo se organizaba igual. Entonces, ¿quién iba a necesitar a alguien que les ayudara con esto, ¿no? Mm, Y precisamente el cambio vino de darme cuenta de que no era así, de darme cuenta de que
de que no todo el mundo tiene la misma capacidad de organización y planificación, de que no tiene todo el mundo em, la- las ganas o el entusiasmo que a mí me nace para gestionar proyectos o para materializar ciertas cosas. Y que precisamente ahí estaba la semilla del cambio, ¿no? En querer aportar esa diferenciación que yo puedo aportar al mundo. Mm, Entonces, para mí, ese cambio, precisamente por mi amor a la estabilidad y a la tranquilidad, em, supuso un antes y un después. Supuso una revolución interna y ha supuesto mucha introspección, y es un camino que considero que todavía estoy recorriendo porque, bueno, al final descubrí de mí misma muchas cosas y es a través de ahí de cuando hice el cambio. Y es ujú, lo que pretendo transmitir también a las mujeres con las que trabajo, ¿no? Que hayamos ido de una determinada forma o que nos hayamos autodefinido de una determinada manera durante toda nuestra vida, durante una larga parte de nuestra vida, no implica que siempre tengamos que ser así, y no implica que no podamos trabajar y desarrollar otras partes de nosotras que nos apetezca desarrollar en ese momento o explorar en ese momento. Y, y un poquito, pues, ha sido un último año de mucha introspección hasta que he sido capaz de sentirme cómoda realmente con ese título, ¿no?, de Project Manager holística. No sé si con esto doy respuesta a tu y pregunta. sí que has dado respuesta. Mira, antes de continuar con lo que se me ha ocurrido, ¿qué te parece si nos explicas un poco Project Manager holística, un poquito más Ujú. desarrollado, ¿no? ¿Y por qué Vale. has añadido esa parte de holística? ¿Qué significa para ti en este caso? Perfecto. ¿Vale? Pues sí, bueno, Project Manager, de hecho, es una pregunta que me hacen muy a menudo, ¿no? Pero exactamente a qué te dedicas. Y voy a utilizar el símil de los negocios planta para intentar explicarlo porque creo que a veces es más sencillo así, poniendo una similitud con algo que todos más o menos conocemos. Al final, si un negocio es una planta, la Project Manager es la jardinera. Es esa persona que se encarga de asegurarse de que el entorno de la planta esté en las condiciones adecuadas, de que se tienen en cuenta tanto las raíces como el tallo, como las hojas, como las flores, como los frutos, de que todo el funcionamiento de las diferentes partes de la planta, de esas diferentes partes que componen un negocio, un emprendimiento, están todas sanas y en orden y que tienen todos los nutrientes o los recursos necesarios para seguir creciendo y desarrollándose, para poder florecer y dar frutos. Y esto requiere una planificación, una serie de timings, ¿no?, que se tienen que tener en cuenta. Igual que en la naturaleza tenemos las estaciones y nos van marcando una serie de ciclos, los proyectos y los negocios también necesitan esos ciclos, y es importante para mí, si se tiene un negocio y se quiere tener un negocio sostenible, que nos demos cuenta de que no en todo momento podemos estar produciendo al 100%, y eso Mm, es parte del negocio. Entonces, como project manager, digamos que soy la guardiana de que se respeten esos ciclos, de que se aseguren de que todo el negocio tiene esos recursos necesarios y, y de que internamente el negocio cumpla esos plazos, esos timings necesarios para que los proyectos que estamos proyectando a futuro realmente salgan a la luz ujú, y no se nos queden en ideas y no se nos queden por el camino. ujú, Entonces, bueno, un poco sería la definición que yo le doy a ser project manager. La parte holística viene un poco tanto por lo que yo quiero proyectar como por lo que yo quiero atraer. A mí me interesan proyectos que tengan esa visión, ¿no? Una visión integrativa, una visión que no tenga en cuenta solamente una parte, sino que tenga en cuenta todas las partes de la persona, del negocio, de la vida, porque en mi caso, una de las cosas que más han cambiado en mí en los últimos tiempos es el darme cuenta de que siempre me habían como, bueno, por mi historia de cómo me entrego al trabajo, de cómo me entrego a las actividades que hago,
siempre me decían como que era un poco workaholic, ¿no? Como adicta al trabajo y que no sabía desconectar y que tenía que saber compartimentar y que a las 7 se me tenía que caer el boli de la mano y irme a mi casa y ala. Y para mí eso era una cosa que era prácticamente imposible. En parte por que yo he sido una persona y todavía tengo esa tendencia que me validaba a través del trabajo o los estudios en su momento. Y posteriormente, bueno, y por otro lado, también porque cuando yo me involucro en algo, me resulta muy difícil compartimentar esa parte, porque estoy como súper entusiasmada y dándolo todo, entonces es como, pasa a ser parte de mí. Mm, Entonces, cuando me di cuenta de que a lo mejor para muchas personas era más fácil compartimentar, pero que para mí me resultaba tan difícil, y sobre todo cuando me di cuenta de que no tenía por qué seguir adaptándome a ese modelo que me estaban intentando imponer, fue cuando dejé de luchar contra ello y fue cuando de repente dije, bueno, pero es que la Violeta persona, persona de su vida personal, es la ujú, misma Violeta que la persona de su vida laboral. La misma Violeta que se levanta por la mañana y trabaja en el trabajo que esté y lo da todo y no tienen por qué ser divididas por un muro y es un muro infranqueable y no puedes mezclar el terreno personal con lo laboral. Entonces, en el momento en el que me di cuenta de que ese muro era ficticio, ese muro podía disiparse y yo simplemente podía ser Violeta, la misma unidad, la misma persona en ambos campos, me di cuenta de que quería trabajar con personas que tuvieran esa misma visión que yo y proyectos que tuvieran esa misma visión que yo. Y sobre todo quería aportar todas las herramientas y técnicas que yo tenía aplicadas a mi vida personal, ujú, a mi vida laboral y a todos mis clientes. Entonces, por eso decidí ponerle la parte holística como, digamos, apellido a la parte de Project Manager, porque aparte de todo lo que ya os he explicado, lo que intento hacer siempre es seguir aprendiendo y desarrollándome, tanto en autoconocimiento como desarrollo personal, para mí como persona, pero también con las ganas de decir, es que esto no se queda solamente en mí, es que esto se puede expandir a todo lo que yo haga, en todas las áreas de mi vida. Entonces, si yo le explico una nueva técnica a un amigo porque creo que le puede funcionar, porque está teniendo insomnio, y le recomiendo que utilice aromaterapia o que se dé masajes en los pies para utilizar reflexoterapia o lo que sea, que yo he adquirido ese conocimiento por un curso o por una lectura o por un podcast, porque no voy a poder hacer lo mismo con mis clientes, porque no se lo voy a poder transmitir también a ellos y aportarles ese extra. ujú. Y fue un poco por aquí por donde empezó todo, ¿no? Por el tema de decir, es que al final, es que somos una unidad, o sea, esta idea que tenemos de, no, tenemos que poner un muro infranqueable y o somos personas trabajadoras, o somos personas en nuestra vida laboral, bueno, pues para esas personas que como yo les resulta muy difícil compartimentar de forma como tan hermética, creo que abrir esa tercera vía pues es un alivio y para mí desde luego lo ha sido. Ujú. Me encanta cómo lo has explicado. Me siento muy reflejada en algunas cosas de las que dices. Y aquí me ha venido a la mente varias cosas. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de unidad y el tema de que es cierto, o sea, si eres una persona, un ser humano, eres en todos los campos, no solo en la vida personal eres una persona distinta y luego en la laboral otra. Pero aquí viene una pregunta. Ujú, Aunque tú seas la misma persona, ujú. la parte no tanto de compartimentar, sino de dar lugar a cada área, ¿la consideras importante? Absolutamente. Y es también algo que gracias a no cerrar esa puerta hermética entre los dos campos me ha resultado muchísimo más fácil, porque cuando trabajo no pierdo mi visión de persona. Y aquí déjame hacer un inciso porque también es algo que, claro, yo tengo en la mente pero no he expresado, y es que durante muchísimo tiempo, aparte de esta validación a través del trabajo que yo hacía, de mí misma, lo que también tenía era una autopresión impuesta de
que en el trabajo yo tenía que asemejarme lo máximo posible a un robot. Yo tenía que tener una tasa de error cero. Ujú, Entonces, claro, esto me hacía que cuando yo estaba en el trabajo tuviera que invertir una cantidad de energía tan alta que luego llegaba a mi vida laboral, a mi vida personal, perdón, y ujú, estaba agotada. Y es que no tenía energía para nada, no tenía energía para disfrutar, no tenía energía para nada, era una ameba. Entonces, precisamente evidentemente, trabajar en terapia mucho, toda la parte del perfeccionismo y la necesidad de esta tasa de error cero, y aceptar que soy humana y que puedo ser humana y que está bien ser humana, no se espera más de mí que eso, fue una de las cosas que más me ayudó precisamente a separar, bueno, a, como tú decías, ¿no? Tener diferenciación entre las diferentes áreas. Y es que esto es importantísimo porque una cosa es no tener que ser un robot en la parte laboral y poder ser humana solamente en la parte personal, y otra cosa es alargar los días laborables 24 horas al día, 365 días al año. Y ahí está la clave para mí. Lo que tú me preguntabas, ¿no? O sea, ¿es importante para mí tener estas dos áreas como delimitadas? Sí, es importante. Pero también saber que hay flexibilidad. Es decir, yo trabajo desde una visión de firmeza o, bueno, una estructura firme y sólida, pero ujú. siempre con flexibilidad para los detalles. Porque si algo nos enseña la vida es que tú tienes un plan y de repente llega algo de la vida que nadie se espera y te lo tira por tierra. ¿Y qué Mm, haces con ese plan que tú claro. tenías marcado al milímetro? Y bueno, creo que la muestra más evidente y que nos arrolló a todos en esta necesidad de flexibilidad que tenemos que tener, ¿no? De la vida, fue el 2020. Creo que todo el mundo tuvimos que rehacer planes y todo el mundo tuvimos que reajustar nuestras expectativas y nuestra vida en 2020 de alguna forma. em, y a mí ahí es cuando empecé a adoptar esta estructura bambú que yo le llamo, porque es como, sé firme como el bambú, no te quiebres, no te rompas, pero soy capaz de moverte con el viento y dejarte llevar y decir, oye, yo tengo mis raíces bien ancladas, yo sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar, pero la vida me lleva y yo la sigo y no pasa Mm, nada, llegaré de todas formas. Entonces, a través de esta estructura es desde la cual yo ahora compartimento mucho mejor, bueno, compartimento, separo, ¿no? O le pongo límites. A través de, por un lado, el no necesitar dar el 3000% en mi vida laboral porque ya no tengo que ser ese robot inalcanzable, mm, por eso puedo trabajar y si no he acabado o si no está tan perfecto, impoluto e impecable como a ese robot le gustaría o ese robot consideraría que podría, no pasa nada, el día se acaba, el día tiene X horas, yo dedico X tiempo al trabajo, pero después me voy a mi vida personal y está todo bien. Y mm, si en mi vida personal se me cruza un pensamiento de trabajo, tampoco hace falta machacarse, no pasa nada. Entonces, es un poco esto, ¿no? La flexibilidad de decir, oye, que sí, que no estás trabajando, pero si se te ocurre una gran idea, ten un boli a mano, una agendita, te la apuntas y mañana la ejecutas, o mañana la planteas o la revisas, no hay problema. Y lo mismo en la vida laboral. Si yo tengo que realizar un proyecto, pero de repente me despierto un día y estoy con 40 de fiebre, pues lo siento mm, muchísimo, pero es que ese día va a tener que reajustarse, me guste más o me guste menos, y habrá días que sea más fácil reajustarlos y habría días que menos, pero al final hay un momento en el que dices, no puede ser que solamente pare mi vida personal bueno, en beneficio de mi vida laboral, y cuando tengan que parar mi vida laboral en beneficio de mi vida personal y de mi salud especialmente, no se puede. No hay margen de error, no hay margen de flexibilidad. Entonces, sí, para mí es muy, muy importante tener esas partes delimitadas, pero siempre con flexibilidad para imprevistos y sí, saber que no pasa nada y que está todo bien. mm. Por eso a mí me gusta usar lo que se dice, ¿no? Dar lugar. Por eso te lo he preguntado de esa forma, porque Mm, creo que es distinto. En el momento que usamos palabras como delimitar, partir, compartir, separar,
a ver, no sé, como que lo siento diferente, ¿no? ¿Sabes cuando haces la rueda de la vida? Sí que es verdad que Sí, están separadas, pero es una rueda, todo está dentro. O sea, que exacto. no vas a separar cosas. Entonces es como dar lugar a cada apartadito que forma el círculo entero que son todas tus áreas, que al final es eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y además el concepto que ha salido, flexibilidad, que parece algo que sí, existe, ¿verdad? O sea, todos sabemos lo que es la flexibilidad, sabemos que existe, pero hay personas que no les resulta tan fácil aplicarla. Yo me incluyo, o sea, en este caso me incluyo, pero muchísimo, porque tengo muchas estructuras y es verdad que he tenido que aprender a, oye, que no pasa nada esto, vamos a dejarlo, no, vamos a soltarlo. Y hay personas que al contrario, quizás necesitan un poquito de estructura porque son demasiado flexibles y no llegan nunca a punto, no llegan a término. Entonces, creo que a todos nos pasa y el comprender quizás que esto lo hablaba en la charla que tuve el domingo, que hablábamos de esto. Quizás las áreas no es que esté una encima de la otra, ¿no? No es que sea más importante una que la otra, sino que hay que encontrar ese equilibrio entre el medio, ¿no? Porque al final, en nuestro caso, ¿no? Emprendimientos digitales, quizás es incluso un poquito más fácil de moldear, ¿no? Que un trabajo fijo que te puedes adaptar de otra forma. Pero como no te permitas adaptar, va a ser igual que un trabajo estándar, para que me entiendas. Entonces, me parece Absolutamente. muy importante mencionarlo y comprender esto. Porque algunas personas dirán, ya, claro, pero vosotras que os podéis adaptar a los horarios o lo que sea, ya, pero no, no, ese es el punto. Hasta que no aprendas a ser flexible, no te adaptas a los horarios e incluso trabajas más que estando trabajando para otra persona, porque la Absolutamente. exigencia y el punto de llegar a hacer las cosas se amplifica un montón, porque ahora depende todo de ti y quieres hacerlo todo como lo quieres hacer. Y ahora no respondes ante nadie, respondes ante ti y hay veces que eres más exigente que cualquier otra persona. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo contigo y de hecho te diré que yo sin duda alguna he sido mi peor jefa. O sea, he sido la jefa más tirana que he tenido, he sido la jefa que más me ha autoexplotado, he sido la jefa más estricta sin duda alguna. Nunca he tenido ningún jefe, ninguna jefa, además casi todas han sido mujeres en mi caso, nunca he tenido ninguna jefa que me haya exigido tanto como yo me he exigido a mí misma, especialmente en los años del emprendimiento. Ujú. Por eso lo digo, fíjate que, mira, el concepto, si serías tu propio jefe, ¿cómo serías realmente? ¿Verdad? Total. O sea, creo que te hace valorar muchas cosas y quizás nos quejamos a veces, ¿no? De lo de fuera, de tal, pero en el momento en el que tú ves como tú eres realmente, y ahí no puedes negártelo, porque ahí eres tú lo que maneja todo, pues descubres muchas cosas. Y esto lo uno con la introspección que habías dicho antes. O sea, en el momento que tú empiezas a mirar hacia adentro y valorar todo lo que estás descubriendo, porque empiezan a salir cosas que nunca antes habías visto, y yo lo pienso y a mí me ha pasado lo mismo, digo, a ver, voy a hacer cálculos, ¿cuánto he trabajado esta semana? ¿Cuánto he hecho? Digo, en cualquier parte a mí te irías a casa, ¿sabes? Te dirían, ya vale, hasta aquí, ¿no? Aquí está el horario, pero yo no he hecho eso. ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde están las necesidades? ¿Qué miedos hay también? Entonces surgen, ¿qué creencias? Si resulta que no hago tantas horas, no cumplo el trabajo, por ejemplo, ¿no? Se suele dar eso también. El cambiar toda esta estructura me parece súper importante y quizás valorar desde otra forma. Por eso me parece, no sé, a mí personalmente, como que me toca de cerca, lo veo en todas las áreas y para todas las personas importante, porque al final llegas a lo de dentro, a los valores, a las creencias, pensamientos, emociones y todo este tema. Y aquí derivamos en qué? En el burnout, ¿verdad? O sea, llegas a quemarte increíblemente, o por lo menos yo lo he vivido y no sé si tú, a ti también te ha pasado este tema. Sí, por desgracia y realmente para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Tuve un burnout y fue justo en 2021 y es por esto por lo que decidí emprender. Em, lo que ocurre, y ahora os hablo un poquito más de mi experiencia, y esto es importante para mí, que cuando yo emprendí no me di cuenta, pero emprendí desde el mismo paradigma o con la misma estructura adoptada y adaptada em, que tenía en la empresa donde tuve el burnout. Y eso fue lo que bueno, eso es en lo que he estado trabajando y desarrollando en los últimos años, especialmente el último año ha sido para mí como
el punto más importante de desarrollo, ¿no? Pero sí, ese momento en el que, bueno, yo trabajaba en una empresa multinacional en el departamento de recursos humanos como administrativa, en un equipo maravilloso, me llevaba divinamente con mis compañeras, formábamos un grandísimo equipo y sacábamos una cantidad de trabajo increíble. Y yo creo que nos coordinábamos súper bien. Realmente yo creo que las personas que conocí en ese lugar son mis personas favoritas, bueno, mis personas favoritas a nivel laboral, porque de verdad que pocas veces he visto a gente trabajar tantísimo y, y tener como una capacidad de trabajo, de sacrificio y de orientación a objetivos tan excelentes, que no puedo encontrar otras palabras. En el mundo por cuenta ajena, ¿eh? Luego entré en el mundo por cuenta propia y esto es otro mundo. Pero por cuenta ajena, de verdad, las personas que trabajaban conmigo en esa empresa eran excepcionales. En la Mm. mayoría de los casos, vamos. En mi equipo, en mi entorno cercano del trabajo, eran excepcionales. Y bueno, yo me sumé a este equipo en septiembre de 2019. Durante los primeros meses tenía una serie de tareas que tenía que ver con la gestión de becarios y, bueno, relaciones entre universidades y la empresa. Y al cabo de Ujú. 3 meses, por un cambio interno en el equipo, me ofrecieron otro puesto con mayor visibilidad interna, con mayor responsabilidad y con más nivel de carga laboral, aunque yo en ese momento me parecía que no iba a ser tan diferente la carga. Que además yo había entrado en el puesto para un contrato temporal de 7 meses y con este nuevo puesto me hacían indefinida. Entonces dije, bueno, pues qué maravilla, una gran oportunidad, una empresa muy reconocida en Madrid, adelante, es la oportunidad de mi vida. Y, me metí con todo, ¿no? O sea, yo fui con todo desde el primer momento, pero ya cuando me hicieron indefinida fue como, ¡fua! Esta oportunidad es la oportunidad de mi vida, de brillar, de ascender laboralmente, de que se me reconozca, que se me vea, validándome a través del trabajo a tope. Y, bueno, durante unos meses, la verdad es que fue muy gratificante. Ujú. Después llegó el 2020, marzo de 2020, reestructuramos todo el funcionamiento para poder seguir haciendo nuestro trabajo a pesar de todas las circunstancias. Em, y cuando digamos que nos reincorporamos parcialmente a la presencialidad, bueno, a las nuevas circunstancias, pero como que volvíamos, ¿no?, un poco a la normalidad, entre comillas, de repente el volumen de trabajo podría decir casi que se triplicó, pero yo seguía estando en mi parte sola y aunque mi equipo me apoyaba muchísimo y siempre me echó una mano y bueno, ellas también tenían sus trabajos a jornada completísima y Mm. no era, claro, o sea, me podían ayudar hasta cierto punto, pero la carga de trabajo era muy, muy alta. Pero yo necesitaba hacerlo todo perfecto, con tasa de error cero, no olvidemos. Y llegó un punto en el que yo me vi que me quebraba, que no llegaba y que aunque yo pidiera ayuda, bueno, pues las circunstancias eran las que eran y la empresa no querían darme ese recurso a mí porque se necesitaba en otras partes del negocio. Y, y llegó un momento en febrero, enero-febrero de 2021 en el que yo no podía más y sentía que no podía más. Y un día en la oficina, justo el viernes por la tarde, cerrando el portátil para irme a descansar el fin de semana, se vino a despedir de mí, porque coincidíamos puntualmente, ¿no?, con mi manager en la oficina, entonces ese día habíamos coincidido, vino a despedirse de mí y yo estaba en pleno ataque de pánico, sin poder respirar prácticamente, bueno, sensación de no poder respirar, conteniendo las lágrimas porque estaba en mi puesto de trabajo, no podía montar una escena, ¿no? Gracias a Dios en el momento llevábamos mascarilla, entonces era como, bueno, medio puedo tapar, pero estaba como, bueno, pues pasándolo realmente mal porque me daba cuenta de que no estaba llegando a esas expectativas que yo tenía y que por la estructura del negocio y por el sector y el entorno que era, pues también me beneficiaba, ¿no? Esa presión que yo ejercía sobre mí misma, digamos que la empresa lo valoraba muchísimo
y la potenciaba. Entonces, claro, mi manager me cogió, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Tal. Le expliqué brevemente cómo pude lo que estaba pasando, ¿no? Estoy levantando la mano, no me estáis dando más recursos, yo no puedo más, me estoy rompiendo, no sé qué más hacer para llegar, porque es que realmente el nivel de trabajo, o sea, el volumen de trabajo es altísimo para que lo haga una sola persona y es que no puedo. Y bueno, entre ella y su superior, con la que también yo tenía mucha relación, tomaron cartas en el asunto, pasando por mandar emails a la gente de no agobiéis a Violeta, dejadla que te haga su parte y no le preguntéis nada ni le digáis nada más, si necesitáis cualquier cosa que pase por mí antes. Bueno, la verdad que, insisto, como jefas no me puedo quejar porque han sido muy buenas, han hecho todo lo que estaba en su mano siempre para preocuparse de la salud mental, física y emocional de sus trabajadores, pero bueno, los recursos al final en una gran empresa se dividen como se dividen y hay partes que, a pesar de tener mucha importancia, a veces quedan invisibilizados por otras partes que facturan más, así de simple. Entonces, esto fue pues febrero de 2021. Y yo entré en marzo de 2021 teniendo ataques de ansiedad casi 2 a la semana. Y yo ya estaba en un proceso de terapia en ese momento, yo ya lo estaba comentando con mi psicólogo y, y evidentemente ambos nos habíamos dado cuenta de que necesitaba un cambio. Pero claro, soltar una estabilidad financiera, soltar una estabilidad laboral, además en un puesto en el que cuando dices el nombre de la empresa, en muchos ámbitos de repente te miran con otra cara y te dicen, ah, o sea, que trabajas aquí, wow, debes ser muy buena en tu trabajo porque en esta empresa exigen mucho, son muy top en lo suyo, ¿no? Claro, ese reconocimiento, toda esa parte la tienes que soltar de alguna forma, ¿no? O bueno, la tienes que saber gestionar de otra manera. En mi caso, yo tenía claro que mi problema no era mi trabajo. Mi trabajo me gustaba, mi equipo me encantaba y las funciones que hacía yo era muy consciente de que las estaba haciendo bien. Estaba recibiendo reconocimientos tanto de otros departamentos como de mis compañeros, como de mi propio departamento. Trimestralmente hacíamos reuniones en las que se ponía en valor o, bueno, se premiaba de alguna forma a las personas que más habían mejor o más habían desarrollado su trabajo en ese momento, y en todos los trimestres en los que estuve en la empresa, en todos recibí algún tipo de reconocimiento, premio o valoración. Entonces, sabía que mi problema no era el trabajo en sí, sino esa estructura que tenía esa empresa y que tienen muchas empresas, que potenciaba en mí esa parte que yo necesitaba relajar. Ese perfeccionismo, esa necesidad de control extrema, esa parte de mí tan tirana realmente. Y, y bueno, tras un mes de marzo catastrófico, porque a nivel trabajo salían las cosas, pero yo estaba hecha polvo y realmente me quemé. O sea, la definición era esa. Decidí que no podía seguir en esa empresa, con todo el dolor de mi corazón presenté mi carta de renuncia y bueno, a través de unas personas conocidas empecé a investigar sobre temas de asistencia virtual, qué podía hacer si no trabajaba dentro de esta empresa. Yo me daba muchísimo miedo en ese momento salir de nuevo al mercado laboral porque me daba mucho miedo meterme en otra empresa donde replicáramos el mismo patrón, y sentía en ese momento que la única forma de seguir dentro del mundo laboral era si lo hacía por cuenta propia, porque necesitaba poder marcarme yo mis límites. Abro de nuevo el paréntesis, lo que yo no sabía era que me llevaba los límites adquiridos, no los míos propios, pero bueno. Y bueno, tras de un mes y pico de preaviso para intentar
dejarlo todo lo más atado posible para no perjudicar a mis compañeros, para no perjudicar a mis superiores, para no perjudicar el trabajo de nadie. Y de hecho yo misma formé a mis sucesores, que irónicamente fueron 3 personas en lugar de una. Sí, bueno, cosas que pasan a veces, cuando alguien salta el piloto rojo ya y no lo puedes tapar con tiritas, ni con posits, ni con nada, pues de repente se dan cuenta de que la necesidad es real y me alegra que pusieran, tomaran cartas en el asunto, ¿no? Y pusieran a las personas necesarias para que no fuera de nuevo una persona con una sobrecarga laboral. Y en mayo fue mi último día de, bueno, hace ahora poquito que cumplí 3 años como emprendedora. Dejé mi trabajo, o sea, fue mi último día de trabajo por cuenta ajena y comencé mi emprendimiento. Por suerte, y esto realmente para mí fue una gran suerte, yo dejé mi trabajo por cuenta ajena con mi primera clienta por cuenta propia ya de la mano. Fue una persona que confió en mí desde el primer momento, de hecho me esperó porque ya hubiese querido que me hubiese incorporado a su equipo antes y me esperó porque entendía también la situación por la que yo estaba pasando, que le compartí desde la honestidad absoluta, porque si algo tengo claro es que necesito honestidad y transparencia con las personas con las que trabajo. Y esta persona no solamente me respetó los tiempos y me dio el tiempo que necesité para dejar ese trabajo y empezar desde cero con mi negocio, sino que además, bueno, nos hemos acompañado durante los 2 primeros años de mi emprendimiento y ha sido un auténtico placer trabajar con ella, me ha enseñado muchísimo y, y bueno, estoy súper agradecida, ¿no? Y claro, lo que yo no sabía en el momento era que esos límites que yo me estaba marcando estaban aún así muy por encima de lo que se debía esperar o de lo que era humanamente posible, para decirlo claramente. Entonces, sí que es verdad que, claro, los horarios cambiaron, la exigencia cambió, el salario también, ¿eh? O sea, vamos a poner las cosas claras, pero todos los ritmos cambiaron mucho y me permitió, sobre todo durante el primer año, adaptarme poco a poco y crear ese negocio que yo estaba empezando. Y considero que tardé meses en recuperarme de ese burnout. Considero que no fue el, dejé mi trabajo y eso me sanó. No, porque precisamente yo dejé el trabajo, pero seguí trabajando. No dejé de trabajar, me di un tiempo, me di una pausa. No sé hasta qué punto eso hubiese sido lo que yo necesitaba o lo que yo quería en ese momento, porque me daba mucho miedo el quedarme sin nada. Pero para mí eso también alargó el proceso, ¿no? Y fue, no sé, digamos que por ponerle un plazo aproximado, digamos que hasta final de 2021 yo no me sentí de nuevo como capaz de, de estar como al 100%, decir, vale, ya no me agobia tanto esta situación, ya no estoy tan así, porque fue un poco cuando recuperé un ritmo más sostenible. Ujú. Y ante todo lo que sí que hice fue desde el momento en el que fui emprendedora decir, soy emprendedora, esto implica muchas cosas, para mucha gente esto implica dejar de lado su salud, yo no. Yo ya he pasado por esto, yo ya he hecho esto en un trabajo por cuenta ajena. Si hago algo por cuenta propia es precisamente para poder cuidar de mi salud, especialmente mi salud mental y que no me vuelva a ocurrir esto nunca. Y Me encanta escucharte, Violeta. O yo, sea, de perdón porque siento como que estoy haciendo aquí un monólogo. no, 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 no. Además yo me callo, ¿sabes? Porque así, yo qué sé, ya sabes, las interferencias que hay, entonces yo hago para no interrumpirte. O sea, que yo soy consciente, lo hago conscientemente, pero me encanta, o sea, es que yo estoy absorta, o sea, te escucho y es como, wow, me encanta cómo lo explicas y cómo hilas las cosas y aparte como tú has dicho, la honestidad, es que me encanta. Creo que eso es un valor súper importante y que puede conectar con muchas personas. O sea, justamente ahora estaba imaginando a ciertas personas emprendedoras que quizás les iría bien ver esto, porque yo lo pienso y digo, a veces quizás no verbalizamos estas cosas y son muy importantes. Hay veces que hay personas que se han quemado en el trabajo y no le han puesto ese nombre o no le han dado, ¿no?, foco y han continuado, y han continuado. Entonces, me parece vital hablar de esto, porque además, fíjate,
que el burnout no es en el trabajo y tal, pero esto también serviría para personas estudiantes. Personas estudiantes también se queman y no se dan cuenta. Totalmente. Entonces, me parece importante valorar esto e importante encontrar una experiencia de una persona que ha dicho, oye, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que estoy viendo, me doy permiso, tengo mucho miedo porque los miedos no se van, pero aún así voy a hacerlo. Y ya poco a poco voy a aprender y soltar, porque eso es importante, es un proceso y va cambiando y asusta, ¿no? A veces el hacer cosas nuevas, diferentes, el no tener esa estabilidad, ¿verdad? Esa seguridad de qué va a Totalmente. ocurrir. Pero a ver, es necesario porque eso es lo que te permite aprender y avanzar y decir, oye, pues mira, aquí está Violeta contándonos esto. O sea, yo lo pienso, a mí me emociona mucho. Yo siempre me emociono por todo el mundo, me encanta porque me hace feliz realmente ver cómo personas han pasado por lo que sea, qué situación sea, y luego dices, oye, es que están aquí y nos pueden contar esto y han mejorado, han hecho algo, lo que sea, y pueden hacerlo diferente. ¿Y eso qué implica? Que lo vea otra persona y digo, oye, quizás sí que lo puedo hacer diferente, ¿verdad? Que no tengo que pasar por esto, no tengo que conformarme con estar mal, porque a veces estamos conformándonos constantemente. No, es que yo hago mi trabajo, lo hago bien, cobro a final de mes y es- está bien, ¿no? Está bien. Oye, que no está bien. Si tú no estás bien, no está bien. Y es muy importante esto. Entonces, te lo agradezco muchísimo. O sea, te estoy escuchando encantada. Y fíjate que ya habíamos comentado muchas cosas antes, pero me encanta cómo lo cuentas y las palabras que usas y cómo lo hilas conecta mucho con la emoción. Y creo que muchas emprendedoras en algún momento, quieras o no, yo ayer os puedo decir que sentí esto. Ayer yo sentí que no sabía cómo organizarme. Digo, yo se lo decía ayer a mi madre, digo, llevo una semana tratando de organizarme. Una semana. Yo soy muy organizada, muy estructurada. ¿Ves que tengo ahora mismo como un momento puente, digamos? Y no veía por dónde. Digo, no puede ser. ¿Y qué ha hecho el cuerpo? Pues avisarme, decirme, no, pues ayer estuve todo el día en la cama. Te vas a quedar ahí tranquilita. Y es necesario. O sea, y es verdad, como no abramos los ojos y miremos lo que nos está pasando, vamos a llegar a ese punto. Y me parece importante. Y ser vulnerable también. Darte el permiso para ser vulnerable. Y fíjate, aquí se me ha ocurrido algo que te quería preguntar. En relación, tú no estás contando, pues, en relación a la empresa, que has tenido los compañeros, los jefes, tal, pero ya en relación a la familia, ¿cómo ha sido ese apoyo? ¿Cómo te has visto? ¿Qué ha sido como, claro, porque hay personas que dicen, uy, ¿vas a dejar de trabajar y hacer esto nuevo? ¿Cómo ha sido esa parte? Pues la verdad es que me siento muy afortunada porque tengo una red tanto familiar como de amistades que me han estado sosteniendo, que me han estado apoyando y que sin decirme a todo que sí, que claro, claro, pues tienes toda la razón, no, no darme la razón a todo y ya está, sino cuestionando y interesándose por el qué hay detrás de mis decisiones o de por qué decido lo que hago o así, pero al final todos han entendido, ¿no? Y siempre me han apoyado y siempre han hecho ese proceso de indagación desde el respeto, que para mí eso es una cosa súper valiosa, Ujú, porque decirte a todo que sí, claro que sí, lo que tú hagas va a estar perfecto, no me vale. Porque no claro. me vale porque para mí concretamente no me ayuda a que yo me plantee por qué hago las cosas. Y para mí eso es importante porque me ayuda a evolucionar como persona en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, que a mí alguien desde el respeto, desde el amor, desde el cariño, me venga y me pregunte, oye, y qué curioso, ¿y esto por qué lo haces de esta forma? ¿O por qué has tomado esta decisión? ¿O te lo has pensado bien? Pero no desde el juicio, sino desde realmente la curiosidad sana y decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué te apetece hacer esto otro? Me ha ayudado muchísimo. Entonces, la verdad es que a quien más debo agradecer realmente es a mi pareja. Mi pareja ha estado a mi lado a las duras y a las maduras, realmente con este tema. Él vivió todo mi proceso de burnout y, y lo vivió muy, muy de cerca, porque además en ese momento, bueno, todavía estábamos
medio confinados, ya no en casa, pero sí todavía en comunidades o ciudades, depende del momento. Y, y coincidió que nosotros estábamos viviendo bastante lejos de nuestras familias y fue un proceso que casi viví sola con él. Y me apoyó muchísimo, muchísimo. Tanto los días que quería mandarlo todo a freír espárragos y quedarme hecha una bolita en el sofá y no moverme más, hasta los días que me sentía superwoman y quería que, o sea, creía que podía con todo y que el día de antes solamente había sido un mal día, y los cambios entre medias. Y realmente me hizo preguntas muy importantes en momentos clave, desde ese cariño y desde ese respeto y desde ese apoyo, siempre ofreciéndome su mano para poder seguir avanzando y dándome esa tranquilidad y esa seguridad de decir, oye, que si necesitas dejar el trabajo y no hacer nada, ya nos apañaremos, no pasa nada. Me tienes aquí y lo entiendo y está bien. Y si puedo hacer cualquier cosa, ay, casi me emociono de verdad, pero porque realmente es que es algo que no me habían preguntado nunca. Mm, Y, o sea, no me habían preguntado nunca sobre cómo había llevado el entorno sí. cercano, ¿no? Y yo sí lo había pensado, pero creo que nunca lo había verbalizado y me siento súper privilegiada por haber tenido este entorno. También ha habido partes con más juicio, ¿no? Pero incluso te diría que ha habido partes con juicio sobre por qué continuaba en esa empresa que me estaba haciendo mal, o bueno, en ese modelo, ¿no? Que me estaba haciendo mal, por así decirlo. Porque hay, bueno, personas cercanas a mí que pues me veían absolutamente, a falta de una expresión mejor, y aquí perdóname porque no sé si lo estoy explicando bien o utilizando correctamente esta expresión, pero absolutamente disociada de la realidad, porque mi mundo se había convertido en ese trabajo, en esa empresa, y todo lo que salía de ahí era como que no tenía demasiada importancia, o más que no tuviera importancia, que era como que quedaba siempre en un segundo plano, porque Mm, mi prioridad absoluta era trabajo, trabajo, trabajo. Y hubo personas que antes de que yo tomara la decisión me preguntaban, ¿no? De, pero tú estás viendo lo que estás haciendo, pero tú... Y ahí sí que sentí ese juicio y me ponía a la defensiva. Y ujú. sin embargo, cuando dije, oye, que lo voy a dejar, vinieron a arroparme a decir, me alegro de que hayas tomado esta decisión, seguro que es para bien, Ujú. sabes que no va a ser fácil, pero sabes también que tienes la fuerza y la capacidad para hacerlo. Em, Estamos aquí para sostenerte, para si te caes te levantas con nosotras, y realmente fue muy bonito. Me siento muy afortunada. Qué bonito. Pues es que a mí me parece una pregunta importante, porque en un proceso así, lo que no puedes evitar es a la gente de alrededor, ¿no? Y cómo va a reaccionar. Y hay veces que se convierte como en tu caso, ¿no? Que te abraza y te ayuda en la medida en la que cada uno pueda. Y hay veces que quizás lo vemos como más una barrera, ¿no? Según algunas personas. Que eso también es un aprendizaje, no pasa por casualidad, quiero decir. Fíjate que has dicho algo que me ha parecido curioso, que en el momento en el que tú estabas dentro de esa empresa recibías un poquito de críticas y tú estabas a la defensiva. Fíjate que ahí algo detectaba tu inconsciente y decía, oye, aquí no estoy bien, pero yo sigo aquí porque tengo que seguir aquí. ¿Y qué hace? Te viene gente delante para decirte la realidad. Y hay veces que aún no somos capaces de verla. Entonces considero que no importa o sea, el entorno cercano te va a decir lo más claro. O sea, fíjate que es así. Y hay veces que no, quizás no tengamos esa red de apoyo tan junta, ¿no? Aquí hay de todo. Hay personas que Ujú. empiezan a emprender sin cero apoyo, hay personas que emprenden con ese apoyo que has tenido tú, hay personas que han emprendido en mitad de la pandemia, ¿no? Que era más caos, ya cada uno tenemos nuestro proceso. Pero es importante también valorar lo que está afuera y también ¿cómo lo diría? También nosotros aceptar ese apoyo. O sea, no solo porque tú, aunque hubieses tenido todo esto, si no te hubieses dado permiso a ti para ser vulnerable y decir, oye, esto es lo que hay, así me siento, tampoco hubiese habido un feedback. O sea, que quiero decir que esto es un dar y recibir.
sea, me parece muy importante valorarlo en el mundo del emprendimiento y en el mundo laboral, en el mundo personal y en todo. O sea, aquí hay veces que esperamos y tenemos expectativas, pero si tú no das ese paso, no vas a recibir. Entonces, es muy importante también eso. Y al final estamos hablando, ¿no?, de estos temas laborales y tal, pero es la vida misma. O sea, es que es la vida misma. Esto se ve reflejado en todo, en todas las áreas que tenemos. Y no sé, el concepto, mira, me ha venido a la mente, es que es que me cuentas tantas cosas que a mí se me va el hilo de la conversación mientras te estoy hablando porque quiero decir mil ideas. Fíjate que a veces nos centramos en eso, en parte personal, parte laboral, ¿no? Tenemos como esos dos conceptos muy, muy claros. Pero luego también es esa parte tuya, que yo no la meto necesariamente en personal. ¿A qué me refiero? Personal puede ser que la familia, amigos, ocio, ¿no? Todo ese. Pero también esa parte de introspección que entraría en personal, creo que hay partecitas dentro de cada uno, ¿no? Y que es muy importante en tu proceso, esa parte de introspección, esa parte de terapia que has comentado, porque, y aquí viene la pregunta, porque hay una pregunta, ¿consideras haber podido hacer toda esta transición sin haber tenido el apoyo de técnicas o apoyo profesional por ti misma? Hace unos meses, con total honestidad, ¿eh? Hace unos meses te hubiese dicho, no, de ninguna manera. Hoy voy a decir que creo que sí, Ujú, pero, pero, con dos paréntesis. Bueno, dos explicaciones. Por un lado, creo que sí, pero hubiese tardado muchísimo más tiempo, ujú, los resultados hubiesen sido muy distintos y probablemente hubiese habido mucho más sufrimiento asociado a todo el proceso. Y segundo, y para mí esto es lo importante, hoy te puedo decir que sí, precisamente por haber hecho todo este proceso acompañada de mi psicóloga. ujú. em, y para mí decir que sí es un ejercicio de autocompasión y autovaloración, porque me doy cuenta de que si digo que no, me estoy quitando esa capacidad, no me estoy reconociendo esa capacidad, que considero de verdad que si yo la tengo, todos la tenemos, no porque yo sea menos, sino porque todos la tenemos, lo que nos tenemos que dar es el permiso de reconocerla. Entonces, sí, creo que sí que podría haber realizado todo este camino o haber descubierto esa fortaleza o esas necesidades o, bueno, un montón de recursos, pero hubiese sido muy diferente todo el proceso. Y en mi opinión y en mi caso, mm, estoy encantada de haberla hecho acompañada, porque aparte de que soy una persona que me considero un poquito impaciente a veces, entonces esto siempre de que haya un poquito más de ritmo en las cosas me viene bien. Em, es que me siento muy contenta de haber podido permitirme, ¿no? También es un privilegio, esto lo sabemos, pero haber podido permitirme y en parte también haber priorizado ese acompañamiento psicológico, ¿no? En todo el proceso y en mi vida personal. Y digo priorizado porque es un privilegio que me lo haya podido permitir, porque al final es privado, hay que lleva un coste y esto es un privilegio, pero también priorizado porque yo llevo varios años sin irme de vacaciones, pero mi terapia semanal, bueno, quincenal, em, no falla. Entonces es como, bueno, pues hay personas que prefieren irse de vacaciones y me parece igual de genial. Para mí no es tan importante. Para mí es mucho más importante poder hacer este proceso de desarrollo interno y de desarrollo personal y que se ve reflejado, ¿no? En toda la evolución, tanto laboral como del resto de áreas de mi vida, em, pues de esta forma, no solamente acompañada, sino también, en mi opinión, más rápida o más fluida que si lo hiciera yo por mí misma, sin ningún tipo de apoyo o ayuda o técnicas extras o recursos adquiridos de ninguna clase. Me ha encantado lo que has dicho ahora, porque esto es una pregunta que he hecho primero porque
tú eres la que ha tomado la decisión y por mucho que vayas a terapia, como tú no hagas un proceso consciente, no va a servir de nada. O sea, quiero decir, o sea, el terapeuta, da igual qué tipo de terapeuta sea, es un vehículo, digamos. Yo siempre lo he visto como un vehículo, pero como tú no realices lo siguiente, ahí te quedas. Entonces es que es totalmente así, o sea, esto me parece también importante. O sea, tú eres la que lo has hecho todo, o sea, de principio a fin, ¿me entiendes? Porque el vehículo te ayuda en el proceso, pero tú eres la que lo haces. Y claro, por supuesto, quizás se haya acelerado o visto de otra forma con alguien que te acompañe y que diga, oye, vale, por aquí o vamos a ver esto, tal. Pero como tú has dicho, priorizar la salud mental, emocional, espiritual, o como las saludes que tú consideres, Ujú. me parece importante. Y también entender los valores. Aquí me ha venido a la mente directamente los valores, porque hemos hablado durante toda esta charla, pero todo el rato han salido valores. Ha salido la honestidad, el respeto, el amor. Fíjate, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Sí. Entonces, yo lo que veo en ti es que tienes tus valores muy claros. Y en el momento que tú tienes esto claro, ahí es donde puedes decidir qué priorizar y cuál es tu siguiente paso. Y eso a mí me parece vital, porque en el momento que no tienes claro, bueno, esto sí, esto no, que no tenemos claro últimamente, los valores están más disociados ahora mismo, están como más, se están diluyendo y no queda claro qué es importante o no, qué considero un valor siquiera. Y yo veo en ti eso muy claro y eso se refleja en el negocio también, porque al final en un negocio hay valores y si tú sigues esos valores, pues es importante. Mm. Me encanta hablar de esto. Y contigo, porque lo tienes como que lo veo. O sea, no lo dices directamente, pero se ve, ¿no? Mientras conversamos, cómo van saliendo. Mm. Sí, realmente es algo que para mí también tiene muchísima importancia y de hecho uno de mis temas favoritos, tanto para hablar de ello como para trabajar con clientes, es el tema de las prioridades que siempre, como tú bien has dicho, van asociados o de la mano a los valores, tanto personales como de la empresa. Y para mí esto es importante, que sea eso, ¿no? De tanto personales como de la empresa. Y aquí vuelvo a meter la cuñita del por qué holística, porque al final es esto de decir, sí, tu empresa puede tener el valor de la belleza, el valor de la cercanía y el Mm, valor de la profesionalidad, por poner tres más o menos comunes. sí, Pero si tus valores, por ejemplo, tú eres una persona que no te resulta fácil transmitir cercanía porque tu forma de hablar es pues más distante o eres una persona más seria o mm, la profesionalidad probablemente lo tengas arribísima y no te cueste nada y la belleza, pues según de qué trabajes o según cuál sea tu proyecto o tu negocio o según cómo te desenvuelvas, probablemente tampoco sea una cosa que tal. Pero, jolines, de repente a lo mejor dices, ¿y por qué no consigo conectar con la gente como a mí me gustaría? Porque estás o sea, estás imponiendo un valor a tu negocio que no tienes como valor innato en ti. Ojo que con esto no estoy diciendo que los valores de tu empresa tengan que ser exactamente los mismos que los tuyos, ¿eh? Para nada. De hecho, los valores de mi empresa no son exactamente los mismos que los míos, pero sí que es importante y creo que esto precisamente los psicólogos y los terapeutas hacéis una función excepcional para darnos cuenta de ellos, de que tenemos que ponernos las cosas fáciles, de que no podemos estar constantemente forzando la máquina porque es que se supone que tengo que hacer no sé qué, se supone que en mi sector tengo que hacer no sé cuántos. Si eres diseñadora y te dedicas a hacer invitaciones de boda, por supuesto que te va a salir innata el valor de la belleza y de la estética probablemente. Y a lo mm, mejor también el de la cercanía. Pero si tú eres una persona que por lo que sea tienes mucha capacidad ¿cómo se llama esto? Perdón, que ahora se me ha ido la palabra. Tienes mucha capacidad de dibujo creativo, de... em, mm, perdón, me estoy quedando en blanco, no sé por qué. Ay, bueno, mucha capacidad de trabajo, ¿no? De disciplina sí, para trabajar, de dibujo creativo, de detectar la estética y la belleza de las cosas, pero a la hora de comunicarte, tú eres una persona que mantiene mucho las distancias, que tiende a ser fría, claro, a lo mejor es una cosa que en el mundo de las bodas no está tan aceptado o no se supone que es lo que tiene que ser,
porque es todo el mundo muy cercano, porque son momentos pues como muy especiales y todo el mundo quiere imprimirle o da la sensación de que está más extendido el valor, pues esto, ¿no? De la cercanía. Ujú. Jolines, pero si a ti no te sale, ¿por qué no aceptas que no vas a ser un 10 de cercanía y a lo mejor eres un 5 o un 3 de cercanía? Y puedes decir, oye, pues potencio otras cosas. Y no pasa nada. Y créeme, hay mercado para todo el mundo. Sí, sí, sí. Hay Entonces, de todo. mm, exacto, para mí esto es súper importante y te Mm, podría decir cuáles son los valores de mi negocio, pero realmente para mí no son importantes decirte la lista y ya está. Para mí tiene mucho más sentido y es mucho más honesto mm, em, que se transmitan a través de los actos, a través de las conversaciones, a través del trabajo, ¿no? Y del desarrollo de la actividad. mm, Entonces, sí, para mí es una parte extremadamente importante y te diré que también una de las cosas que para mí es importante, uniéndolo un poquito también con el tema de la flexibilidad y del bambú que comentaba antes, es que tampoco tengo la necesidad de encerrarme en unos valores X porque sean los valores que decidí el día uno. No, yo evoluciono y cambio como persona y mis valores también lo van a hacer y no creo que disten muchísimo mis valores de hoy con los valores que tenga dentro de 3 meses o dentro de 3 años, pero sí que es verdad que si alguno cambia, si alguno cambia de posición dentro de la escala, ¿no? No mm. pasa nada. También me lo puedo permitir y también es importante darnos ese permiso para poder cambiar con lo que dijimos hace 3 años, 3 meses o 3 días. Mm, sí, esto es muy importante. Que hay veces que el concepto valor es como tú has dicho, una lista y esos son los valores. Y como te salgas, es que eso al final llegas a una rigidez y una estructura que no te permite ser flexible y al final pues es que todo se queda en caos. Es como estas, no sé si lo has visto, estas cartas que ponen así de naipes Sí, en las pirámide. pirámides. Como ahí están los valores. Vale, pero es que como se queden, necesitamos esa flexibilidad para poder crecer la pirámide. Necesitamos quizás poner más abajo, quién sabe, poner más por el medio, hacerla más grande. O sea, se pueden hacer mil cosas, pero como la dejas siempre así, vas a tener, vale, una base, pero te pierdes el castillo que podrías crear. Y ahí, pues yo veo muchas cosas positivas. Totalmente. Llegado a este punto, Violeta, siempre doy un espacio si quieres comentar algunas, yo qué sé, no te he preguntado algo, o te ha faltado algo por mencionar, o quieres decir algo así concreto, ahora es el momento. Porque la última pregunta siempre es recomendaciones generales para las personas que nos están escuchando. Vale. Pues bueno, sí que quería comentar una cosa que antes has estado comentando tú y por la siguiente pregunta que has hecho no he querido introducir, pero una de las cosas que sí que me parecía como importante era que cuando yo he explicado toda la parte de mi red de apoyo, ¿no? De cuando yo decidí emprender, sí que es verdad que lo que yo no he tenido a mi alrededor mucho ha sido otras emprendedoras. Y Mm, esto lo quería unir precisamente con lo que tú comentabas de la vulnerabilidad. Y es que, bueno, tú comentabas, ¿no? Que era importante ser vulnerable y que no mm. pasaba nada por ser vulnerable. Pero, claro, lo que me ocurrió a mí en ese momento es que de repente yo me sentía muy vulnerable porque era de las pocas personas que yo conocía que estaban en el mundo del emprendimiento, no tenía unos referentes tampoco especialmente claros sobre otros emprendedores. Miento, tenía referentes sobre otros emprendedores, de hecho tenía varias personas que yo tenía en un pedestal absoluto, pero que no me podía comparar con ellas a nivel facturación, a nivel Ya, estrategia, a nivel estructura, a nivel negocio, porque esas personas llevaban muchos años de emprendedoras y yo era una emprendedora baby. Entonces, para mí fue un proceso que aprendí precisamente emprendiendo, el ser vulnerable y aceptar que no tenía que saber hacerlo todo bien a la primera y que sobre todo no le debía nada a nadie, en el sentido, nadie me estaba pidiendo cuentas ni diciendo, oye, llevas mm, 3 meses como emprendedora y todavía no facturas 100.000 euros al mes. ¿Cómo?
Entonces, claro, esto de nadie me estaba poniendo un cronómetro, nadie me estaba mirando por encima del hombro, ni me estaba haciendo de jefe, ¿no? Mm, Sí que yo tenía mis expectativas, que ya se encargó la vida de desmontarme y de decir, no, mi cielo, así no va la cosa. Pero sí que para mí una parte que me ayudó mucho a mostrar esa vulnerabilidad fue precisamente encontrar un entorno de emprendimiento en el cual yo pudiera mostrarme vulnerable y no se me juzgara, sino que se me acompañara. Y a mm, veces no nos damos cuenta de que por muchísimo que queramos a nuestro entorno personal, si no están en la misma situación que nosotros, a lo mejor nos van a poder dar apoyo hasta cierto punto, pero hay otra parte que se les escapa. sí. Entonces, esto era algo que sí que quería hacer como este inciso, ¿no? De agradecer de nuevo a mi entorno personal todo el apoyo que me han dado, pero también agradecer como a mi nuevo entorno y red profesional que se ha encargado de permitirme ser vulnerable, trabajar esa vulnerabilidad en mí, sacarla poquito a poco y decir, oye, Violeta, que no te estamos pidiendo cuentas, que simplemente te estamos dando la oportunidad de que nos digas qué tal estás tú en tus cosas, en tu negocio o en tu parte personal incluso. Y eso para mí es muy importante. Y casi lo voy a unir con esta siguiente y última pregunta que me hacías, ¿no? Si hay algún emprendedor en la sala, alguna emprendedora o persona que está pensando en emprender, es mm, escúchate y pregúntate qué es lo que tú necesitas en tu entorno para emprender. Y si Ujú, necesitas un entorno de personas emprendedoras cercanas a ti de alguna forma, sea online o sea presencial, eso no tiene nada que ver. Bueno, en mi caso, no ha tenido nada que ver, pero sí que es importante si tienes esa necesidad de un sostén que comprenda por dónde estás pasando, busca ese grupo de emprendedoras o ese grupo de emprendimiento en el cual tú seas una más y que estén, sobre todo para mí fue importante encontrar a personas que estuvieran en la misma fase del emprendimiento en la que yo me encontraba, mm, para realmente poder expresar mis inquietudes sin sentir que, claro, es que esto para ellas es una rémora porque ellas ya lo saben, ellas ya lo han pasado mm, vaya tontería estoy diciendo, seguro que no le sirve a nadie. Si tú encuentras ese lugar donde, y ojo que cuando yo expresaba esto en ningún momento recibía juicio por la otra parte, recibía comprensión, pero a mí muchas veces me cohibía, ¿no? Esta sensación de decir, es que ya llevan muchos años y yo soy pues una baby emprendedora y todavía ando así un poco como inestable. em, y me costó un poquito, pero bueno, he de decir que, por ejemplo, ahora me alegra muchísimo saber y decir que tengo a esa red de personas a mi alrededor que me permiten ser vulnerable, me dan ese espacio seguro donde compartirme desde mi honestidad absoluta y mi calma de poder decir lo que siento realmente y que la mayoría de ellas están en el mismo punto que yo o lo van a estar en breve o lo han estado hace poquito mm, y, y bueno, y me acompañan, ¿no? Desde ese punto también. ujú. Qué bien, Violeta, me ha encantado esta charla. Creo que hemos aprendido un montón todos. Creo que es un tema interesante, que es un tema que al final tocamos, porque el tema dinero, trabajo, laboral, querer emprender está en auge, además Mm, estos días. Las personas aún no comprenden el proceso. Creo que tú lo has explicado bastante bien con todo lo que lleva esa parte y esa carga emocional, pero sobre todo hemos tocado la parte emocional, ¿verdad? mm, Y te agradezco un montón que te hayas abierto. No siempre es fácil abrirse. Fíjate que la pregunta del apoyo es como nunca lo he dicho en voz alta y ahí pues descubres cosas tú también y es muy bonito. Entonces lo aprecio un montón. Yo sinceramente lo aprecio muchísimo. Y dicho esto, aquí abajo vais a tener pues la web de Violeta, Instagram, etcétera, por si queréis ver un poquito en más profundidad que se dedica porque es maravilloso lo que tiene. Y cualquier pregunta, cosita, la podéis dejar en comentarios o escribirnos por Instagram, que como siempre aquí todos estamos dispuestos a contactar entre todos. Entonces, muchísimas gracias por participar y a todos los demás nos vemos la semana que viene, el jueves a las 8 de la tarde
que esta vez me va a acompañar Victoria y vamos a hablar sobre autoconocimiento, astrología y más cositas relacionadas con este tema. Muchas gracias. Para la grabación ya.